paz como un río inunda mi ser. Oh, nuevas asoma mi fe. Porta mi suerte, seguro estaré, pues mi alma está en paz con mi Dios. Tengo paz con mi Dios. Tengo paz con mi Dios. Mi alma ocultado su rostro de mí, mas Cristo clavó en la cruz. Perdón alcancé, su amor me salvó. Gloria a Dios, hoy mi alma está en paz. Tengo paz con mi Dios. Tengo paz con mi Dios. Señor, apresura el día final. Las nubes también se verán. Vendrá el Señor, la trompeta oiré. Gloria a Dios, hoy mi alma está en paz. Tengo paz con mi Dios. Tengo paz con mi Amén. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios. Vamos a levantar la mano. Decimos gracias. Qué lindo. Dios te Gracias. bendiga, mi hija. Amén, Linda amén. canción. Gracias. Qué Muy bueno. linda alabanza. Tengo paz con mi La Dios, canta ¿verdad? Qué lindísimo. lindo. Ay, Muy ay, ay. bien, mis amigos. Gracias. Gracias, Karina, por tan hermosa alabanza, como siempre nos trae una Amén. alabanza preciosa, para gloria de Dios. Amén. Ahora vamos a darle ya el tiempo que resta a nuestro invitado en esta noche, el doctor Humberto Mateo. Doctor, no le veo por aquí. ¿Dónde está el doctor Humberto Mateo? Dios le bendiga Aquí estamos grandemente. presentes. Muy bien, muy bienvenido aquí a nuestra sala. Y hoy nos trae un tema muy interesante, el tiempo del fin. Así que vamos a agradecer. Ustedes apaguen sus micrófonos mientras el doctor está hablando y exhortando la palabra de Dios. Así es que adelante, doctor, el tiempo que resta es. Muchas gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Buenas noches Perfectamente, y doctor. bendiciones para todos. Amén. Me siento feliz de estar en este grupo en este momento. Veo un grupo muy dinámico, un grupo consagrado de personas que están buscando la presencia del Señor. Es un privilegio para mí compartir con ustedes esta noche. Quiero, antes de comenzar, pedir la dirección del cielo para que
el Espíritu Santo nos dirija tanto a nosotros al hablar como a ustedes para entender el mensaje de esta noche y que pueda quedar claro en la mente de cada uno de los oyentes. Oremos, querido Padre glorioso que estás en los cielos. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu plan de salvación. Gracias porque enviaste a Cristo y Jesús se ofreció para venir aquí, para rescatarnos al más alto costo que jamás se haya pagado. Gracias porque nos dejaste tu palabra, la guía segura. Y no solo eso, nos dejaste con nosotros al autor, el Espíritu Santo. Tenemos el privilegio de que cuando la abrimos podemos contar con su autor, el Maestro, que nos enseña, que nos dirige, que nos amonesta. Ayúdanos, Señor, a no desoír su voz. Y en esta noche queremos un corazón limpio por la sangre preciosa de Cristo, para que tu Espíritu Santo no tenga ningún impedimento en nuestras mentes y corazones, para que pueda usarnos, para que podamos entender el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Que al abrir tu palabra nos dirija y nos enseñe. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, nosotros estamos viviendo, y predicamos mucho, que estamos viviendo el fin del mundo. Y con los acontecimientos que estamos presenciando, no tenemos duda de que estamos viviendo en la etapa final de la historia de este mundo. Pero quiero decirles que lo que nosotros esperamos del fin del mundo es algo alegre, es algo bueno. Alguien dijo, lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo, porque habrá crisis en todos los aspectos de la vida social, espiritual, física, en todos los aspectos, en el aspecto ecológico. Habrá crisis en todo antes de la segunda venida de Cristo. Porque nosotros estamos en el engranaje de un gran conflicto. Y yo quiero, para ubicarnos en la época en que nos ha tocado vivir, quiero ubicar el contexto del gran conflicto que se originó en el cielo entre el ángel rebelde que engaña a una tercera parte de los ángeles del cielo y los conquista de su lado, y entonces la otra parte, las dos terceras partes se quedaron fieles a Dios. Hubo una crisis. Y yo quiero dividir el gran conflicto para caer en el tema de esta noche rápidamente en 7 victorias de Cristo sobre Satanás. La primera fue cuando Lucifer se rebela en el cielo en contra del gobierno de Dios, en contra de su ley, en contra de Cristo, y indispone a una parte de los ángeles para que les sigan. Pero había una parte de los ángeles que decidió ser leal, y probablemente había una tercera parte de los ángeles que estaban indecisos. Así que Dios declara una guerra en el cielo, está en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 12. Declara una guerra en el cielo porque cuando hay guerra todo el mundo se va de un lado y el cielo se polarizó. Los ángeles que estaban indecisos o se fueron del lado de Jesús o se fueron del lado de Lucifer. Y así hubo una batalla, y en esa batalla Lucifer salió derrotado y fue lanzado fuera. La segunda ocasión en que Jesús se enfrenta con Lucifer es en el desierto, cuando vino aquí, que luego de ser bautizado pasó 40 días y 40 noches ayunando. Fue allí para estar con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo lo fortaleciera para el inicio de su obra. Pero allí fue Satanás y le puso las mismas tentaciones que le puso a Eva allá en el Edén. La tentación del apetito fue con que le puso a Eva. La tentación de la presunción
y la tentación del deseo de grandeza. A Eva le ofreció la fruta, a Jesús le dijo, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se hagan pan. Y Jesús, por supuesto, le dio la respuesta que ustedes conocen. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ya Dios le había dicho a Jesús, tú eres mi hijo amado allá en el Jordán en ocasión del bautismo. Así que ¿por qué venía un ángel de luz a decirle si eres hijo de Dios? La segunda tentación, Satanás llevó a Jesús al pináculo del templo y le dijo, bueno, escrito está, a sus ángeles mandará para que no tropiece en piedra. Échate abajo si eres hijo de Dios, que Él mandará a sus ángeles para que te protejan. Jesús, entonces, la segunda tentación de la presunción le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y la tercera tentación le dijo a Eva, serás como Dios. Ahora le dice a Jesús, todo esto te daré, le mostró los reinos del mundo, pero no le mostró el Hospital Salvador Begotier, ni el Darío Contreras, ni el cementerio, no le mostró las cosas los estragos que el pecado ha causado en la humanidad, no le mostró las cárceles ni los orfanatorios, no le mostró la decadencia, le mostró los reinos del mundo, le dijo, todo esto te daré si te postras y me adora. Así que Jesús le dijo, vete, Satanás. Lo identificó y le dio una orden divina que él se vio obligado a obedecer. Y allí Jesús gana la segunda victoria en contra de Satanás. Hay un tercer enfrentamiento en el Getsemaní, donde Jesús decide la salvación del hombre, donde Satanás se le está susurrando, tú no viniste a nada, ¿a quién tú viniste a salvar? Tus discípulos te van a abandonar, uno te va a entregar, otro te va a negar. Deja eso, regresa al Padre. Pero Jesús decidió echar su suerte con la humanidad. Y aquí está la tercera victoria. En la cruz, si eres hijo de Dios, échate abajo. Si a mí me crucifican y me dicen eso, no me están diciendo nada de que me tiente porque no tengo el poder de hacerlo, pero Jesús tenía el poder de bajarse. Sin embargo, por amor a cada uno de nosotros, decidió quedarse allí. El dolor fue terrible. La vergüenza fue terrible. Se burlaron. Jesús estaba lacerado, una corona de espina cargando la maldición que me tocaba a mí. Levantado en un madero, donde Gálatas 3:13 dice que maldito el que es colgado en madero. Jesús cargó mi maldición. Y allí venció cuando dijo, consumado es. Esa declaración se escuchó en los atrios del cielo, se escuchó en los otros mundos. Cada quien tenía su televisión puesta en los otros mundos. Yo no sé cuál medio de comunicación tienen, pero ellos escucharon cuando Jesús dijo, consumado es, y entonces se entregó el Espíritu. Jesús venció en la cruz y es la cuarta victoria. Pero murió. Y al tercer día se levantó de la tumba y dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ahí está la quinta victoria. Y quiero decirles que la segunda venida de Cristo que nosotros aguardamos es el tercer encuentro entre Cristo y Satanás, que será su sexta derrota y la sexta victoria de Cristo. Satanás está derrotado en todos los terrenos que se ha enfrentado con Cristo. Y ya no tiene posibilidad, porque lo que le toca ahora es el cumplimiento de la profecía de Génesis 3:15. La simiente de la mujer, que es Cristo, le aplastará la cabeza. Pero cuando Cristo venga por segunda vez, todavía no es la última derrota de Satanás. La Biblia dice que nos iremos con él y reinaremos con él 1000 años, Apocalipsis 24. Así que cuando estemos con Cristo en el cielo, con el resplandor de la gloria de la venida de Cristo, los que no están preparados para ir al cielo morirán. Y los muertos en Cristo serán resucitados. No importa si has muerto
No importa si tu ser querido que estaba en Cristo murió, cuando Jesús venga, se levantará de la tumba. Y justos, vivos y muertos, resucitados, y los que estemos vivos, si estamos vivos, si nos toca resucitar, no sabemos, todos iremos al cielo con Cristo. La tierra quedará desolada y vacía. Capítulo 4 de Jeremías dice, el versículo 23 en adelante, que la tierra estaría oscura, que la tierra estaría temblando, que la tierra estaría sin personas, que las aves del cielo se habrán ido, y esta será la morada de Satanás y sus ángeles durante 1000 años, sin tener a quien engañar ni a quien tentar. Al final de los 1000 años, dice Apocalipsis 21, entonces Jesús regresa. Ahora, cuando venga en la segunda venida, viene con los ángeles. Pero cuando regrese en la tercera venida, viene con la nueva Jerusalén, la santa ciudad, y viene con los redimidos. Va a producirse la segunda resurrección. Satanás va otra vez a engañar a esos resucitados que están perdidos. Y cada quien verá dónde rechazó el evangelio, dónde rechazó a Jesús, y todos estarán de acuerdo que Dios es justo, que Dios es fiel. Hasta Satanás confesará que Dios es justo, y no hasta entonces será destruido. Es entonces cuando se produce la destrucción final. Este no es el tema, pero quise hacer un esbozo del gran conflicto entre Cristo y Satanás para ubicar cronológicamente en el momento profético en que nosotros nos encontramos. Es interesante saber cuándo es que Cristo viene. El evento que está próximo a ocurrir es la sexta derrota de Satanás, la sexta victoria de Cristo que se producirá cuando Jesús regrese por segunda vez. Pero ¿cuándo es que Jesús viene? Esa es una pregunta que muchos se han hecho. Algunos se han desesperado y han puesto fecha, pero la Biblia es clara y muy coherente. Los apóstoles estaban interesados en saber cuándo Jesús iba a venir. Capítulo 24 de Mateo, en el versículo 3, ellos le preguntaron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Entonces Jesús comenzó a hablarles de las señales. Les dijo, señales de guerra, de rumores de guerra, señales de hambre, señales de pestilencia. Y díganme si esas señales se están cumpliendo, ¿sí o no? Se están cumpliendo, lo estamos viendo, estamos viviendo ahora una pestilencia. Esto del coronavirus no es una plaga. Nosotros no tenemos idea de qué son las plagas. Esto es principio de dolor. Esto es una de las pestilencias. Es el cumplimiento. Pero Jesús fue categórico en respuesta a los discípulos cuando ellos le preguntaron cuándo Él viene. Una de las cosas que les advirtió fue en más de 2 ocasiones, 3 ocasiones, les advirtió en versículo 4, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. En el versículo 11 vuelve y dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Fíjense que otra vez dice en el versículo 23, mirad, aquí, si dicen aquí está el Cristo o mirad, está allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y engañarán a muchos. Así que, si os dijeren, en versículo 26, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no creáis. Las advertencias que Jesús nos hace en 4
ocasiones en este capítulo 24 de Mateo es lo más categórico. Jesús nos está mandando a que no nos dejemos engañar. Pero ¿qué hay que hacer para no ser engañado? Para no ser engañado tenemos que estudiar las Escrituras. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, Juan 5:39, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Si bien es cierto que nosotros no conocemos el día y la hora, como nos dice el versículo 36, mas el día y la hora ni siquiera los ángeles del cielo lo saben, solo mi Padre, dijo Jesús. Pero Jesús nos hace una invitación interesante en este capítulo 24 de Mateo, y es en el versículo 15 que nos llama la atención al libro de Daniel. El libro de Daniel es un libro del Antiguo Testamento. Daniel vivió más de medio siglo antes de Cristo. Y en el capítulo 2 de su libro hay una historia interesante. Daniel, capítulo 2. Ustedes pueden buscar en ese capítulo. Yo les voy a narrar lo que dice. No lo voy a leer, es un poco extenso, pero le voy a contar lo que pasó. El pueblo judío había sido llevado cautivo a Babilonia. Por su desobediencia a Dios, Dios los había dejado que los babilonios se lo llevaran cautivos. Pero entre esos cautivos habían personas fieles. Entre esos fieles estaba Daniel y 3 de sus amigos. Rey Nabucodonosor era el gobernante supremo a nivel mundial. Era el imperio mundial de entonces. Nabucodonosor una noche se acostó preocupado. ¿Qué será del futuro? Estaba un poco turbado. Hacía poco que su padre Nabopolassar había muerto y él vio que el reino de su padre no era para siempre, así que también él un día iba a morir. Y entonces se acostó preocupado. Y quedó dormido y tuvo un sueño. Se despertó sobresaltado, pero cuando se despierta no recuerda nada de lo que soñó. Pero él sabe que lo que él soñó tiene trascendencia en la historia futura. Así que manda a buscar a todos los sabios que él tiene, que mantienen, que come de su mesa, para que le digan qué él soñó y que le digan qué significa lo que él soñó. Así que nadie sabe. Y entonces Nabucodonosor dio un decreto de que busquen a todos los sabios que están en la nómina del palacio del rey para que los ejecuten a todos. Porque en el momento cuando él lo necesita, entonces ellos no pueden responder. Daniel y sus 3 compañeros, que habían sido educados en la mejor universidad de la época y quedaron 10 veces más sabios que el más sabio de Babilonia, estaban en la nómina de los sabios, así que lo estaban buscando también para matarlos. Pero Daniel le preguntó a Arioc qué fue lo que pasó, porque él no había escuchado nada. Entonces Arioc le explica y le dice lo que está sucediendo. Pues llévame donde el rey, que yo voy a hablar con mi Dios, y Dios, que yo creo, todo lo puede. Así que Arioc llevó a Daniel ante el rey, y el rey Daniel le pidió plazo para él clamar a su Dios, para que su Dios le revelara aquel misterio. Así que Daniel y sus 3 compañeros se fueron, pasaron largas horas orando y clamando a Dios para que Dios les revelara qué era lo que el rey había soñado. Así que Daniel quedó dormido y el rey y el Señor, el Rey del universo, el Rey de reyes, el verdadero Rey, el que es, era y será, le reveló el sueño. No solo le reveló el sueño, le reveló la interpretación del sueño. Y esa interpretación del sueño tiene mucho que ver con nosotros en nuestros días. Por eso, al Jesús llamarnos la atención al libro de Daniel, en el capítulo 24,
de Mateo, nosotros buscamos este capítulo para analizarlo con ustedes. Daniel le dijo al rey: tuviste una estatua enorme, imponente, con un aspecto terrible. Su cabeza era de oro, sus pechos eran de plata, su vientre era de bronce, sus muslos eran de hierro y los pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y apareció una piedra que no fue cortada por mano humana, y esa piedra hirió a la estatua en los pies y la desmenuzó. Fue desmenuzado el hierro, fue desmenuzado el bronce, fue desmenuzado la plata y el oro. Y se volvieron como tamos de la era, se pulverizó. Y la piedra que hirió a la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, le dijo Daniel al rey. Ahora le voy a decir su interpretación. Tú eres esa cabeza de oro, y después de ti habrá un segundo reino, y un tercer reino de metal, y el cuarto reino será férreo, será fuerte, será terrible. Pero al final se degradará, se dividirá, y no se mezclará lo uno con el otro, como no se mezcla el hierro con el barro. Así que el rey quedó satisfecho. Eso mismo precisamente fue lo que había soñado. Y si Daniel le dijo lo que soñó, él no tenía ninguna duda en que la interpretación era real. ¿Qué cumplimiento tuvo esta profecía revelada a un rey pagano? Bueno, después que cayó el reino de los babilonios, fue conquistado por los medo-persas. Fíjense que la estatua tiene 2 hombros, 2 brazos, 2 pechos, y estos eran 2 reinos, 2 imperios que se unieron, los medos y los persas. Los babilonios se caracterizaban por la idolatría. Adoraban a todos. De esa estatua, ya Nabucodonosor luego hizo una de oro completa para decir que su reino no iba a pasar nunca. Los medo-persas que los sustituyeron se caracterizaban porque adoraban el sol. Tercer reino de metal, Alejandro Magno, se cumplió también. Se caracterizaba por su doctrina de la inmortalidad del alma. Fíjense ustedes que las características que tiene cada uno de estos reinos, la idolatría, segundo mandamiento, atacan al segundo mandamiento. La adoración al Dios Sol ataca el cuarto mandamiento, que ordena el segundo mandamiento, no adorar imágenes. El cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. El día del sol es el domingo. Y de ahí se hereda. Es un día pagano. Y la doctrina de la inmortalidad del alma, que contradice directamente lo que Dios le había dicho a Adán y Eva: el día que coman de ese árbol ciertamente morirán. La serpiente le dijo: no moriréis. Y la doctrina de la inmortalidad del alma se ha expandido en todo el mundo cristiano y pagano, de tal manera que casi todo el mundo piensa que cuando alguien muere está en un lugar mejor. Ataca directamente la realidad, porque por esa doctrina se practica el espiritismo moderno. Muy bien. Los romanos, que no eran religiosos para nada, pero que el rey quería adoración, asumieron todas estas prácticas y costumbres heredadas
de los babilonios, de los medo-persas y de los griegos. Bien, entonces ya para el año 476 de nuestra era, cuando Cristo vino, estaban gobernando los romanos. Pilato era un gobernador romano en Judea, que fue el que se lavó las manos cuando ordenó la crucifixión de Cristo, porque lo declaró inocente y lo condenó. Entonces, los romanos eran quienes gobernaban, pero ellos fueron decayendo hasta que el año 476 de nuestra era las tribus bárbaras le dieron la última estocada a los romanos, al imperio romano, y se dividió en las 10 naciones europeas y por ahí ya estamos en la etapa de los pies. De manera que los acontecimientos que cuando Jesús nos dice habrá señales y nos manda a escudriñar el libro de Daniel, nos está diciendo las señales que se están cumpliendo van acorde con la sexta confrontación entre Cristo y Satanás, que es su segunda venida. Tenemos todas las señales en nuestras manos. La palabra de Dios nos da esas señales. Nosotros no tenemos dudas de que estamos viviendo en la última etapa de la historia de este mundo. Voy a poner un ejemplo. No tenemos duda de que el coronavirus es un virus creado por hombres de la élite, que son dirigidos directamente por el ángel caído. Tiene como objetivo desestabilizar las naciones. Ya no existe país soberano. Existen países endeudados que tienen compromisos con organismos internacionales, crediticios como el Banco Mundial, y bajo el dominio de la ONU o la OEA, organismos internacionales que tienen la capacidad de reprimir financieramente a cualquier país que se niegue a seguir sus lineamientos. Porque la intención es crear un gobierno global, un gobierno único, una dictadura mundial. Eso está en el Apocalipsis, en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Habrá un poder que querrá gobernar el mundo y poner leyes contrarias a la ley de Dios, pero será un poder dictatorial. Nosotros sabemos que estamos llegando a ese punto, porque todo está enfocado en ese punto. Y quiero decirles, hermanos, que esto es uno de los engranajes del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Lo que nosotros aguardamos, la segunda venida de Cristo. Dios es fiel, su palabra es fiel. Se cumplió que Cristo vino, venido el cumplimiento del tiempo. Se cumplió que venció en el desierto a Satanás. Se cumplió que venció en el Getsemaní. Se cumplió que venció en la cruz. Se cumplió que venció la muerte en la tumba. Y hoy está en el reino de los cielos como nuestro
abogado, como nuestro sumo sacerdote. Y prometió volver. Hay un verbo que está en varias partes en la Biblia, que es el verbo venir. Lo vamos a ver en dos vertientes. Porque en el libro de Mateo 24, Jesús nos llama poderosamente la atención a los días de Noé. Él dijo, será como en los días de Noé. Otra señal, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la segunda venida del Hijo del Hombre. Con una diferencia. Dios le señaló a Noé cuándo iba a ser el diluvio. Cuando él le anunció el diluvio, le dijo dentro de 120 años. Y dentro de 120 años vino el diluvio. Y la gente fueron advertidas. Y hubo una señal muy espeluznante, que parece que los animales son más racionales que el hombre a veces. Porque cuando Dios ordena que Noé entre en el arca, los animales vinieron de 2 en 2 y entraron en el arca. Los animales limpios vinieron de 7 en 7. El cielo se puso oscuro de las aves del cielo viniendo a entrar en el arca. Y eso no conmovió a los hombres del tiempo de Noé. No los sensibilizó. No importa el milagro que hubiera, ellos decidieron no creer. Eso va a pasar en esta última etapa de la historia de este mundo. Será como en los tiempos de Noé. Noé con su familia entraron en el arca y pasaron 7 días y nada pasó. Y ellos estaban dentro del arca, encerrados allí con todos aquellos animales, y la gente ahora se burlaba porque Noé había llegado al colmo de la locura, encerrado en un barco donde no hay agua y con una cantidad inmensa de animales. Pero llegado el día 7, el panorama cambió. Y en el reloj de Dios estaba señalado ese día y esa hora. El cielo se nubló, comenzó a llover. Y dice que las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y de debajo de la tierra salía manantiales de agua a presión que disparaba a grandes rocas. Y en poco tiempo la montaña más alta estaba cubierta de agua. Todos creyeron cuando ya era demasiado tarde. Y Jesús dijo que será como en los tiempos de Noé. Hay muchas personas que simpatizan con la Biblia, con la palabra de Dios, que escuchan el mensaje y les fascina escuchar el mensaje y se conectan por los Zoom y le háblame, pero nunca deciden entregarle su vida a Cristo. Para muchos, cuando decidan hacerlo, podría ser demasiado tarde. Conocí a una señora que iba a todas las conferencias, se paraba en todos los llamados y te veía el llanto, pero pasó la conferencia. Cuando venía otra conferencia, ahí ella estaba. Y un día, de manera repentina, cayó enferma, el corazón grave,
Fue ingresada en una clínica y no regresó. No sé, ella pudo haber arreglado su situación con el Señor porque tuvo tiempo, pero no sé hasta dónde lo haya hecho. Pero no solamente es demasiado tarde para el que no esté preparado cuando Cristo venga. Será demasiado tarde para alguien que tuvo la oportunidad y la muerte lo sorprenda sin la preparación de vida. Solo los muertos en Cristo se levantarán en ocasión de la segunda venida. Le hablé muy breve del sacrificio que hizo Jesús, pero quiero decirles que Jesús, el cielo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo pagaron un precio infinito para salvarnos a nosotros. El hecho de Jesús hacerse hombre ya es una humillación. Si Jesús se hubiera adoptado la naturaleza humana como era Adán antes del pecado, ya eso era una humillación porque Jesús con sus manos hizo a Adán. Si Jesús hubiera nacido en una cuna de oro, en el mejor y más encumbrado de todos los palacios, ya eso hubiera sido una humillación, pero nació en un pesebre. Si Jesús hubiera ocupado el trono más exaltado que el de Salomón, ya eso hubiera sido una humillación, porque Él es el rey del universo. Pero en vez de un trono, llegó a la cruz. Estoy diciendo esto para que tengamos una idea del precio y el esfuerzo incansable que el cielo ha hecho para salvarnos a nosotros. Miren el llamado y miren la forma en que Jesús es recibido cuando viene. Vamos al libro de Juan. El libro de Juan es un libro interesante. Vamos a leer en el capítulo 1. Juan, Evangelio, capítulo 1. Leamos en el versículo 10. Miren esto. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le recibió. A los suyos vino, dentro del mundo vino a su pueblo, los judíos, su pueblo, y los suyos no le recibieron. Miren qué dice Jesús en un versículo que ya mencionamos, que es Juan 5:39. Ahora vamos a leer 5:39 y 40. Miren qué dice Jesús allí. Escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Este versículo es como incómodo de entender, porque quien tiene la vida la está ofreciendo y está rogando al que lo que merece es la muerte y la condenación. Está llamándome el que puede darme vida eterna, y entonces yo rechazo ese llamado. Vino a este mundo, el mundo fue hecho por él y el mundo le rechazó. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y ahora él dice, no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Es un ruego que está haciendo, pero él no necesita rogar, el que tiene que rogar soy yo, porque Jesús lo tiene todo. Él es el dueño del universo. Se despojó a sí mismo, dejó todo, se despojó de todo. Y vino y ocupó mi lugar. Mi lugar era la cruz. Y él vino y murió en mi lugar. Él pagó el precio de mi salvación. Entonces, cuando él me llama, yo estoy ocupado, yo no puedo, tengo algún compromiso, algo me ata.
alguna relación que no aprueba, el Señor no me permite entregarle mi vida, o el trabajo me impide entregarle mi vida, o la carrera me impide entregarle mi vida, o el trabajo que hago está en contra de los principios, o el día de sábado que no debemos trabajar me impide entregarle mi vida. Hay muchas excusas que impiden entregarle la vida al Señor. Pero yo les dije que le iba a mencionar el verbo venir. Y aquí en Juan 5:40, Jesús dice, no queréis venir a mí. ¿Cuántos de los que me escuchan ya le han entregado su vida a Jesús? No lo sé. Pero ¿cuántos de los que me escuchan que aún no lo han hecho siguen pensándolo? ¿Hasta cuándo lo estaremos pensando? ¿Cuándo tomaremos la decisión de venir al que me está ofreciendo vida eterna? Quiero decirles que la eternidad es vida para siempre. La eternidad es vida inmortal. Y la vida en este mundo se cuenta en décadas. Y una década pasa rápido. El otro día, cuando yo tenía 48 años, estaba charlando con un hermano. Y le dije, pero mi hermano, cuando pasen 3 gobiernos, ya nosotros tenemos 60 años. Pasaron esos 3 gobiernos, ¿no? La vida se compone aquí de décadas. Y pasan y usted no se da cuenta. Y el Señor nos está ofreciendo vida eterna, vida abundante. Él dijo, el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que Jesús aquí nos está diciendo en Juan 5:40, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Hay otro pasaje donde está el verbo venir. Apocalipsis, miren, un llamado, es el último llamado que tiene la Biblia. El último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 22, último capítulo de la Biblia. Miren cómo dice allí, versículo 17. El Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Quién es el Espíritu? Espíritu Santo. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Cuando alguien de la iglesia te predica, te invita a seguir a Cristo, es la esposa. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Pero también el que oye, si tú que me estás oyendo, tú oyes, también debe decirle a otro, ven. También debe extender la invitación. Y el que tiene sed, venga, y el que quiere, tome del agua de vida gratuitamente. El Señor nos está invitando a venir. ¿Y saben qué? En el versículo 20 de ese mismo último capítulo, es el penúltimo versículo de la Biblia, dice, el que da testimonio de estas cosas, que es Cristo, dice, ciertamente vengo en breve. Así, hermano, que Él te está invitando a venir, porque Él viene.
Pero si tú no vienes ahora a Él, cuando Él venga, ya será demasiado tarde. Es hoy el día de salvación. Es hoy el día cuando debemos venir a Cristo. Si lo dejamos para mañana, nosotros no somos dueños de mañana. Nosotros solo sabemos de hoy y de ayer. Lo que recordamos del ayer. Nosotros tenemos hoy, este momento, esta oportunidad. Mañana no sé. El Señor me está invitando a venir a Él. El Señor te está invitando a no seguir postergando esa entrega. Y yo voy a terminar, pero hay una historia que yo no quiero pasar por alto. Hay una historia en Hechos 8, un hombre que era eunuco, que era funcionario de la reina de Candace, etíope, fue a Jerusalén a adorar y no encontró quien le explicara nada, porque la religión de los judíos estaba vacía sin Cristo. Y él se regresaba para su tierra, él tenía dinero y consiguió un rollo del profeta Isaías e iba leyendo en el capítulo 53. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, mira, acércate a ese hombre. Y Felipe se acercó a ese hombre y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo voy a entender si no encuentro quien me explique? Fui a Jerusalén y estuve ahí y me dieron este rollo, pero nadie me ha explicado. Dime, lo que yo estoy leyendo, ¿es de lo que el que escribe o es de otro que está hablando? Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de los que lo trasquilan, enmudeció y no abrió su boca. A partir de ese pasaje, Felipe le predicó el evangelio de Jesús. Le dijo que ese cordero que fue llevado al matadero es Jesús, que había resucitado y que está en el cielo, que murió por nosotros, que dio su vida para salvarnos. Y este hombre le habló del bautismo, le habló de las doctrinas, porque no le iba a ver más. Y él iba para su tierra pagana. Y cuando pasaron, me imagino que un badén, un puente donde había un río, el etíope le dijo a Felipe, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? No necesitamos meses o años para tomar la decisión de entregarle la vida a Cristo. Pero hay otro hombre que está en el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, que ese no había ido a buscar a Cristo, no había ido a adorar a ningún lugar, ni conocía que había un Cristo. Pero a él lo encargaron de 2 presos. Y esos 2 presos habían sido azotados cruelmente. Sus espaldas sangraban. Eran Pablo y Silas, 2 apóstoles de Jesús. Y ordenaron que lo metieran en la celda de más adentro y que los amarraran sus manos y sus pies en un cepo. Pablo y Silas pudieron estar lamentándose de que Dios los había desamparado, pero no. Ellos estaban cantando, alabando y glorificando a Dios, porque habían sido dignos de sufrir por el nombre del que había dado su vida por ellos. Y mientras ellos cantaban a medianoche, hubo un terremoto. Las cadenas se le cayeron, las puertas se abrieron. Y el carcelero que habían puesto allí para custodiar a esos presos, si él dejaba ir un preso, él pagaba con su vida. El carcelero pidió luz y buscó su espada y se iba a echar encima de su espada para suicidarse porque pensaba que los presos se habían ido. Y Pablo le dijo, no te hagas nada, que todos estamos aquí. Y ese hombre, que no había recibido ninguna instrucción bíblica, que no había recibido ningún estudio bíblico, que no se había conectado en ningún Zoom, ese hombre no titubeó. Él supo que Jesús, el que ellos predican, ese es el Salvador. Y se postró y dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Y el apóstol Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ah, pero Jesús dijo a sus discípulos en Marcos 16:16, vayan y prediquen, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Mas el que no creyere será condenado. ¿Cómo este hombre demostró que creía? Esa misma noche fue bautizado. Si usted cree en Cristo como nuestro Salvador personal, eso es lo que tiene que hacer. Cree en el Señor Jesucristo, bautízate. ¿Qué impide que te bautice? ¿Qué impide que eches tu suerte con Cristo? Aquí solo hay dos caminos en el mundo. No existe un tercer camino. O existe el camino de la perdición o existe el camino de la salvación. O existe el camino ancho o existe el camino estrecho. O existe el camino cómodo o existe el camino incómodo. Y el camino incómodo es el que lleva a la vida eterna. Jesús lo dijo así. Jesús dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por él. Pero angosto es el camino y estrecha la puerta que lleva a la salvación, y pocos lo hallan. Yo deseo, hermano, y si aquí hay alguien conectado en este Zoom, no conozco a nadie, pero si hay alguien conectado en este Zoom que ha escuchado la voz de Dios en su palabra, la manera de responderle a Cristo es entregándole hoy tu vida. Y si de verdad tú le entregas tu vida a Cristo, usted se va a acercar al hermano que lo invitó y le va a decir, ¿dónde está el pastor que bautiza? Me quiero bautizar. Es una decisión que hay que tomar. El carcelero de Filipo él no averiguó, ya bautizan. Y se bautizó él y su familia, porque el apóstol le dijo, y serás salvo tú y tu casa. Se bautizaron todos. El etíope se bautizó el día que conoció a Cristo. No hay que esperar otro día para mañana. No hay que esperar que, si usted se pone a esperar que las condiciones sean favorables, nunca se va a bautizar. Nunca va a echar su suerte con Cristo. Nunca le va a entregar la vida a Cristo. Y entonces podría sucederle comparación que hizo Jesús con los días de Noé. Llegó el diluvio y se los llevó a todos. Y Jesús dijo, así será la venida del Hijo del Hombre. Que nos libre el Señor de que esa sea la experiencia de ninguno de los que están aquí conectados en esta noche. Que la experiencia sea que usted tome la decisión hoy, le entregue su vida a Cristo, el sábado se bautice y ya usted es un seguidor de Cristo. Ya usted entonces, o yo, entonces va a invitar a otros para que vengan a Cristo Jesús. Jesús dijo, este es un versículo extremadamente triste. En Juan 1 hay un versículo muy triste y en Juan 5 hay otro versículo muy triste. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Pero saben, hermanos, y con este versículo concluimos. Gracias por su paciencia en escucharnos esta larga perorata. En el capítulo 1 de Juan, quiero que tú seas, porque ahí hay dos grupos de personas. En el capítulo 11 hay un grupo y en el capítulo 1 de Juan, el versículo 11, hay un grupo de personas con el cual usted se va a identificar. O usted se va a identificar con el grupo del versículo 12. Miren el versículo 11 como dice. Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Ese es un grupo, los que no les recibieron.
Puede ser que si usted sigue postergando entregarle su vida a Cristo, usted llegue a ser de ese grupo que no le recibieron. El otro grupo está en el versículo 12, porque nada más hay dos grupos en el mundo, y uno es grande y el otro es reducido, porque Jesús fue que lo dijo. Muchos son los que se van por la puerta ancha y pocos los que van por la puerta estrecha. Miren cómo dice el versículo 12, el otro grupo. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Y usted sabe lo que significa ser hijo de Dios? Tiene el mismo privilegio que Jesús. ¿Sabía eso? Yo me quedé asombrado cuando entendí eso. Porque Jesús es el Hijo de Dios. Yo nunca he visto que un ángel, yo he revisado la Biblia, que habla mucho del trono de Dios en el libro de Daniel, en el libro de Ezequiel, en el libro de Apocalipsis, y no he visto que ningún ángel jamás se ha sentado en el trono de Dios. ¿Y saben qué dice Jesús en Apocalipsis 3:20? El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Yo no creo que hay una promesa más grande que esa. No hay un privilegio mayor que ser hijo de Dios. Pero miren, ya había terminado, pero es que me vino esto a la mente. En Hebreo 1, en el versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Oigan eso. ¿Quién es el heredero de todo? Jesús. Jesús. Porque Él es el creador. Él hizo el universo y Él venció el pecado y Dios lo hizo heredero de todo. Pues miren qué dice Apocalipsis 21:7. Ahora sí voy a terminar. El privilegio de ser hijo de Dios. Escuchen esto. Apocalipsis 21:7. El que venciere heredará todas las cosas. Dios hizo a Jesús heredero de todo. Y ahora me está diciendo que si yo venzo voy a ser heredero de todo. El mismo derecho de Jesús. Jesús nos está dando su derecho. El derecho que nosotros teníamos era la cruz. Jesús vino y la sufrió por nosotros, para que nosotros gozáramos de la vida que nos ofrece. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Yo te invito a que eche hoy tu suerte con Cristo. Mañana te bautice y ya sé un seguidor de Cristo, y pon tu vida en las manos de él para que otros a través de ti puedan conocer a Cristo y encontrar salvación y vida eterna. Cuando estemos allí en el cielo, te dé un buen abrazo y te diga, hermano, gracias porque por ti estoy aquí. Por ti conocí a Cristo, por quien estamos aquí. Que el Señor nos bendiga, que nos dé una linda noche y que sea una noche de decisión en tu vida. Amén. Gloria a Dios. El Espíritu Santo está hablando alto y claro en este tiempo en estos tiempos finales que vivimos. Es un mensaje que se está proclamando por todo lugar. Un llamado, una invitación a que venga Cristo, lo acepte y te bautice y selle tu vida con el Señor para la eternidad. Gracias, amén, doctor, por este mensaje tan poderoso que nos ha traído a nuestra sala. Confiamos en que el Espíritu Santo le siga usando a usted, no solamente como médico fisioterapeuta, ¿verdad? Sino también con estos lindos mensajes que nos lleva. Gracias, muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. La fisioterapia mejora a la gente por unos días hasta que se muere, pero lo que nos ofrece Cristo es vida eterna. Exactamente. Sin llanto, sin clamor, sin dolor, sin envejecimiento, sin muerte, sin hospitales, sin cárceles, sin bancos, sin deudas. Así es. Sin cementerio. Eso es lo que nos ofrece Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si puede, por favor, despedirnos con una oración. Oremos. Padre glorioso, cuántas gracias te damos. Gracias. Gracias del alma y corazón por ese sacrificio tan grande que hiciste
al enviar a tu Hijo y que Cristo Jesús se sacrificó al despojarse de sí mismo, dejar el trono, dejar tu compañía y venir aquí para ser perseguido, para ser burlado, para ser odiado y luego para ser torturado y crucificado y así pagar el precio infinito de nuestra salvación. Nunca entenderemos completamente el dolor y el sufrimiento. Nunca entenderemos completamente la angustia a que fue sometido nuestro Salvador. Nunca entenderemos completamente la amplitud y la profundidad de tu amor inmenso. Pero sí sabemos que nos amas y pagaste el precio que era imposible superar para salvarnos a cada uno de nosotros. Perdona nuestra indiferencia, porque ¿cuál es la respuesta que estamos dando a tu sacrificio? ¿Cuál es la respuesta que estamos dando a tu llamado? Permite que podamos meditar en esto, Padre, y decidir por ti. A todas personas se le da una oportunidad de tomar una decisión. Cuando Pilato estuvo ante Jesús, tuvo una brillante oportunidad y Jesús le ofreció esa oportunidad. Pero se aferró al poder, a la grandeza. Y días después se suicidó. Permite que en nuestra oportunidad sepamos aprovecharla. Y que cuando tú vengas, nosotros estemos entre los que han alcanzado la victoria. Bendice a nuestros amigos que están conectados y ayúdanos a entregarte el corazón. En el nombre glorioso, santo y poderoso de Cristo Jesús, te lo rogamos. Amén. Amén.